Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches con cada uno de ustedes. ¿Me confirman, por favor, si me logran escuchar con claridad? ¿Me confirman? ¿Me confirman? ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Cómo estás, Marjorie? Buenas noches, chicos. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este inicio de este nuevo bimestre. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a empezar ya con la sesión del día de hoy, chicos, para poder terminarlo también dentro de nuestro horario. ¿Listo? Recordarles algo de manera puntual. Por favor, recuerden que el día de hoy también tienen su curso, ¿ya? Saliendo de aquí de clases, en automático se conectan al siguiente curso que tienen. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas noches. De la misma manera, chicos, recordarles que el día de mañana, lunes, se va a estar realizando el sorteo de puntualidad a las 5 de la tarde. Ya, así que ya en sus grupos generales les van a estar compartiendo probablemente los enlaces de las redes sociales, tanto de Facebook como de TikTok, para que puedan conectarse y puedan ser parte y testigos también de este sorteo. ¿Correcto? Bien, chicos, ahora sí. Vamos a empezar con lo que tenemos que trabajar el día de hoy. Hola, Walter, buenas noches. Empecemos, ya, chicos. Bien. Hoy día vamos a ver un tema bastante interesante y también bastante importante, y que es algo que, de lo cual también yo espero la opinión de ustedes. Y sé que vamos a tener aquí una especie de mesa redonda probablemente, ¿no? Virtual, ¿no? Tipo un plenario, donde vamos a estar conversando sobre ello. Para esto, les voy a pedir que observen la imagen que les estoy presentando a continuación. Obsérvenlo, por favor, pero obsérvenlo bien, ¿ah? La mayor cantidad de información, detalles, todo lo que puedan recabar de esta imagen es importante. Bueno, de esta imagen que contiene más imágenes, ¿ya? Para aquellos que se están enlazando recién, buenas noches. Por favor, observamos lo que les estoy presentando en la diapositiva, ¿ya? Observémoslo, por favor. Obsérvenlo bien, sean bastante detallosos, ¿no? Que no se les escape por ahí ningún tipo de rastro. Ya lo observamos, lo observamos. Ya está. Lo tenemos, ya está, lo tenemos, lo observamos. Ahora sí, ¿no? A ver. Listo. Vamos a conversar sobre esta imagen que tienen aquí, ¿ya? A ver, chicos, ¿qué han podido observar en la diapositiva anterior? A ver, ¿qué han podido observar? ¿Los escucho o los leo? También aquellos que no pueden tal vez activar sus audios, ahí tienen el chat, mandan ahí su opinión y yo lo leo por ustedes, ¿ya? ¿Qué han podido observar, chicos, en la imagen? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué opinan? ¿Qué han podido observar? ¿O no hemos observado nada? ¿Qué opinan, chicos? ¿Qué observaron? A ver, ¿qué observaron, chicos? Sus opiniones, sin temor alguno, chicos, por favor. Leandro, a ver, vamos a leer. Ya Leandro nos dice que vimos imágenes de personas mayores con atuendos peculiares, ¿ok? Muy bien, Leandro. Marjorie, adelante. Ahí había imágenes de personas de diferentes culturas, de la costa, de la sierra y de la selva, cada uno con sus vestimenta de acuerdo a sus regiones. Ajá, interesante. Diferentes culturas con diferentes vestuarios pertenecientes, ¿no? Al lugar o a la zona donde pertenecen. Correcto, muy bien. Muy bien, Marjorie. Ujú, justamente Leandro nos mencionaba, ¿no? Atuendos peculiares, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Tal vez alguno de esos atuendos como que los reconocemos y como que otros
tal vez no tanto, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, en esa imagen hemos podido observar a diferentes personas, pero yo les pregunto, aparte del vestuario, ¿qué otras características presentan? ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. ¿Qué otras características presentan aparte del vestuario, que evidentemente son distintos? ¿Qué otras características más tienen, chicos? Hola, Vilma, buenas noches. ¿Qué otras características más? A ver, lo voy a volver a proyectar, ¿ya? Ya está. Aparte de su vestuario, ¿qué otras características presentan? ¿Qué me dicen? ¿Qué características presentarán? Sus colores, sus, su color de piel de cada persona. Ya, muy bien, Marjorie, el test, ¿no? De piel, perfecto. Walter me dice lenguaje. Ya, aunque el lenguaje es algo universal, un poco más personal sería su lengua, ¿no? Ya, ok. Su vestuario, su color de piel, su lengua. ¿Qué más, chicos? Por ahí Marjorie también nos hablaba, ¿no? Que pertenecen a la costa, a la sierra y a la selva. Entonces podríamos decir que es su lugar. Muy bien, Johnny. Perfecto. Muy bien. Si ustedes observan más a detalle, más a profundidad, también van a poder notar que los rasgos faciales son distintos, ¿no? Leandro, sus chullos y sombreros, ¿ya? Sus rasgos faciales, chicos, son distintos. Si ustedes se dan cuenta, algunos de ellos son más rasgaditos sus ojitos, y otros son más redonditos, ¿no? La forma de la nariz, de los labios, el cabello, ¿no? Entonces, miren cuántas características se pueden identificar en este bloque, ¿ya? Ahora les pregunto, seguimos trabajando con esta imagen. ¿Ustedes creen que esa imagen refleja una realidad de nuestro país, chicos? ¿Qué opinan? ¿Creen que refleja la realidad de nuestro país, de nuestro Perú? ¿Qué opinan? ¿Refleja o no refleja una realidad, chicos? Vilma me dice que sí. Johnny me dice que no. A ver, los que me dicen que sí, explíquenme cómo o por qué refleja una realidad de nuestro país, y los que me dicen que no también. Ya refleja su cultura, me dice Leandro. Listo. A ver, ¿refleja o no refleja una realidad, chicos? ¿Refleja o no refleja una realidad? ¿Qué opinan, chicos? A ver, hay que ser aquí un poquito críticos, ¿ya? ¿Qué opinamos? Por la vestimenta, me dice Vilma. Pero refleja, esas personitas que están aquí, ¿reflejan o no reflejan lo que es nuestro Perú, chicos? Algunos siguen con su tradición y otros no, me dice Johnny. Por sus vestimentas, me dice Leandro. Entonces, sí refleja una realidad peruana, ¿no? La realidad de nuestro país. ¿Será importante, chicos? ¿Qué es importante? Miren, esas personas que son solo algunas nada más, ojo, son parte de nuestro desarrollo cultural. Por ahí me hablaban de cultura en una de las intervenciones. Y efectivamente, el país, ustedes saben que nuestro país es un país muy diverso eh, en cuanto a lo cultural, ¿no? Y estas personas son un claro ejemplo de ello. La diferencia en sus atuendos, en sus facciones y en su lengua son justamente un reflejo de esa diversidad que tenemos aquí. Yo les pregunto, ¿será importante, y a eso va justo la segunda pregunta, ¿ustedes consideran que la diversidad cultural es algo importante, chicos? ¿Cómo lo ven ustedes, bajo su opinión personal? ¿Será importante
o no es importante y por qué. Los que me van a decir que sí es importante la diversidad cultural me dicen sus motivos. Y los que tal vez me van a decir, profesora, no es importante, también me dicen por qué no es importante. Pensémoslo, evaluémoslo y me responden. ¿Será o no será importante, chicos, la diversidad cultural? ¿Qué me dicen, chicos? A ver, vamos a ver por aquí. Hoy están muy tímidos. A ver, a ver, Walter, para ti, Walter, a título personal, esto es opinión individual. ¿Será importante la diversidad, Walter, para ti, la diversidad cultural? A ver, mientras Walter va organizando su respuesta, leo lo que Leandro nos pone. Sí, nos dice porque así podemos que otras personas de otros países sepan de nuestra cultura y tradiciones. Ya, es una forma de mostrarnos al mundo entonces. Ya, muy bien, Leandro. Ya. Walter, para ti, ¿será importante la diversidad cultural o no? ¿Qué opinas, Walter? ¿Será o no será importante? Walter no. Sí, me dice. ¿Por qué, Walter? A ver, Walter, explícame por qué. Mientras me vas escribiendo el por qué, voy leyendo lo que Vilma nos manda. Vilma dice que sí es importante, que por... Ah, ya, imagino que sí es importante, porque cada región tiene su costumbre, ¿no? Imagino que eso es la idea de Vilma, ¿no? Hay que tener ahí en la redacción, un poquito de cuidado. Ya, es importante porque cada región tiene su costumbre. Perfecto. Ya, muy bien. Porque cada uno tiene sus características, me dice Walter. Ya, ok. Listo. Entonces, chicos, cuando nosotros hablamos de diversidad cultural, vamos a hablar en sí de un bloque bastante complejo. Porque el simple hecho de hablar de cultura ya nos relaciona múltiples cosas. ¿Por qué les estoy haciendo estas preguntas? ¿Por qué estamos hablando de esas personas de la imagen inicial? ¿Por qué hablamos de si es importante la diversidad cultural en el país? Si esa imagen refleja parte de nuestra sociedad en alguna forma. Porque el día de hoy, chicos, nosotros vamos a aprender sobre el multilingüismo. ¿Ya? ¿Para qué vas a aprender tú sobre el multilingüismo? Para que tú aprendas a valorar la lengua y la cultura que tienes. ¿Ya? Y esto es un punto bastante importante porque en la actualidad nosotros estamos dejando de lado lo nuestro y nos estamos dejando influenciar por lo externo, ¿no? Si nosotros hacemos un estudio así, relámpago, vamos a encontrar que en realidad el mismo peruano no valora lo que tiene, porque anhela tener lo que hay fuera. Y los que están fuera anhelan tener lo que nosotros tenemos. ¿Se dan cuenta lo irónico que a veces suena eso? Pero es una realidad. Vamos a relacionar la información que me han estado compartiendo y me hablaban de vestimenta, me hablaban de cultura y de lengua. Y a esto se relaciona el multilingüismo. ¿Qué es el multilingüismo, profesora? Se estarán preguntando ustedes. Chicos, el multilingüismo es básicamente la coexistencia, la convivencia entre lenguas en un mismo territorio. Yo les pregunto algo. Aquí en el Perú, ¿nosotros solamente hablaremos español? ¿Qué me dicen? Aquí en el territorio peruano, ¿solo hablaremos español? No, mis, hay varias lenguas en Perú. Hay Por ejemplo, el quechua, la aymara, el mestizo, el español, lo que hablamos todos. muy bien, Marjorie. Y yo les pregunto, me quedo con el español, el quechua y el aymara para este ejemplo. Entre estos tres, ¿habrá uno de ellos será mejor que el otro? ¿Qué opinan?
No mixtos, las lenguas son iguales, sino que son de diferentes costumbres. Correcto, Marjorie. Las lenguas tienen el mismo poder, el mismo nivel. Aquí no es que, profesora, yo hablo español y el español está muy por encima del quechua. Mentira. Todas las lenguas tienen la misma valía. Y a eso se refiere el multilingüismo, que dentro de un territorio, en este caso el Perú, pueden existir no solo una lengua, sino pueden existir muchas. Y eso no va a tener o a crear problemas. Al contrario, eso nos ayuda a enriquecer nuestro territorio. Somos un país multilingüe, porque como ya lo han dicho, no solamente hablamos español, nosotros hablamos y tenemos en el Perú un montón de lenguas, chicos. Entonces, el multilingüismo dice eso, que dentro de un territorio pueden convivir muchas lenguas con armonía, con respeto. Por ejemplo, en Paraguay se habla el español, se habla el guaraní y otras lenguas. En Argentina se habla el español, se habla el quechua, se habla el mapuche y otras lenguas. En Ecuador se habla el español, se habla el quechua, se habla, perdón, el aguapit y otras lenguas. En el Perú hablamos el español, hablamos el quechua, hablamos el aymara, hablamos el jacaru, hablamos el eja, el aguajún, etcétera. Y un montón de lenguas más. Sin ningún problema. ¿Verdad? Yo sé o no sé, ahí les pregunto a ustedes, tal vez yo aquí en clase tengo a estudiantes que no tan solo hablan el español, tal vez hablan otro idioma, hablan el quechua, tal vez por ahí hablan el aymara, profesora, yo hablo inglés, ¿no? Y no hay ningún problema. Eso es el multilingüismo, chicos. ¿Se entiende? Me confirman por ahí con un like en todo caso, si hasta aquí está todo claro, ¿sí? ¿Se entiende? Listo, muy bien. Continúo entonces. ¿Qué factores hacen posible esta convivencia entre lenguas, chicos? Dos aspectos, el aspecto lingüístico y el aspecto extralingüístico. Lo voy a explicar de manera sencilla para que ustedes lo puedan entender. Vamos con el aspecto lingüístico. El primer factor dentro del aspecto lingüístico es la dialectización, es decir, los dialectos. Yo les pregunto algo. Vamos con el español. El español que hablamos nosotros los peruanos, ¿será el mismo español que hablan los mexicanos? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? No. Muy bien. ¿El español que hablan los mexicanos será el mismo español al que hablan los argentinos? Tampoco. Perfecto. Hay que entender por dialectos a una variación que sufre la lengua dependiendo del territorio donde se habla. Nosotros aquí en Perú, estamos hablando del español, ¿ya? En Perú nosotros tenemos una variante del español y en México está otra variante del español. En Argentina hay otra variante, en Colombia otra variante, en Venezuela otra variante, en Ecuador otra variante, en Paraguay otra variante. Eso es la dialectización, ¿ya? Que el español sufre esas variaciones según el espacio geográfico donde se practica o donde se habla. Me centro solo en el Perú. Vamos con el quechua. El quechua, chicos, tiene variantes. En nuestro Perú hay quechua sureño, hay quechua central, hay quechua conchucano, hay quechua huailino en el Perú. Y yo les aseguro que si les digo, a ver chicos, para la siguiente clase me averiguan estos tipos de quechua y estos se practican aquí en el Perú, me van a traer probablemente información que va a cambiar uno de otro. Profesor, es quechua, es cierto, es la misma lengua, pero está teniendo su dialectización, un pequeño cambio por la zona en donde se habla. ¿Correcto? Eso es la dialectización.
¿Qué es el desarrollo de interlenguas? Este desarrollo de interlenguas, ustedes lo practican, yo lo practico, todos lo practicamos. Profesora, ¿qué es eso? Te lo explico con un caso práctico. ¿Tú cuando has escrito por WhatsApp alguna vez has dicho, ok, mañana te llamo? ¿O simplemente has mandado, ok, gracias? ¿Lo has hecho o no lo has hecho? ¿Sí o no? Cuando tu asesora, tu asesor te escribe y le dices, ok, miss, ok, profesor, ¿no? O cuando tu amigo te dice, no, mañana quiero jugar fútbol, ya, ok, te aviso, ¿no? Yo les pregunto, ok, esa palabra, ok, que en la escritura se escribe como ok, ¿es español? ¿Pertenece al vocabulario del español? No, Miss. ¿A qué idioma pertenece? Al inglés. Al inglés, exacto. Pero tú pusiste, ok, gracias. Estás usando El el inglés y el español. eso, estás usando los dos en una misma expresión, ¿ah? Inglés y español. Eso es la interlengua, chicos. Cuando tú utilizas o en tu práctica cotidiana de habla, tú vas a usar o vas a combinar dos lenguas distintas. El inglés con el español, por ahí el quechua con el español, ¿no? Y eso es algo que tú haces, ¿ah? No me vas a decir que no, porque sí lo has hecho. Y eso solamente que les estoy diciendo con el ok. Probablemente por ahí, no sé, utilizan otras palabras, por ejemplo, el bye, el hello, no sé, ¿no? Entonces, estamos haciendo interlengua ahí. Entonces, el desarrollo de interlenguas es eso, chicos. Cuando tú en tu práctica, en tu habla o en tu escritura, tú utilizas dos lenguas distintas para expresarte. ¿Se entiende lo que es la de dialectización y lo que es el desarrollo de interlenguas? ¿Se entendió estos dos? Sí, listo. Vamos al aspecto extralingüístico. Dentro de este aspecto tenemos dos fases. Vamos por la primera, invasiones o conquistas. Para entender esto, retrocedamos en la historia y vayamos o viajemos a la época del Imperio Inca. Les pregunto, ¿los incas han hablado el español? ¿Hablaron o no hablaron? ¿Su lengua de los incas fue el español? ¿Desde siempre? No, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Con la llegada de los españoles en la época de conquista, porque eso no fue conquista, eso fue invasión, estos españoles llegan y aquí se produce una ruptura. Empezamos a tener la primera coexistencia porque empezamos a hacer que conviva el español con el idioma de los incas, ¿no? Y fue todo un proceso, ¿ah? Porque los españoles tuvieron que utilizar la evangelización para hacer que los habitantes de ese tiempo obligatoriamente aprendan el español. Y eso se ha seguido manteniendo, y bueno, pues hasta la actualidad, ¿no? Que todos nosotros hablamos español. A eso se refiere ese aspecto de invasiones o conquistas. A esa coexistencia que se da entre esas lenguas. Por ejemplo, supongamos, aquí en el Perú hay una crisis muy fuerte, hasta tal punto de que terminamos yéndonos del país y empezamos a invadir Estados Unidos. Les pregunto, al llegar a Estados Unidos, ¿habrá o no habrá un choque? ¿Qué me dicen? ¿Habrá o no habrá choque? ¿Sí o no? ¿Hay o no hay choque, chicos? Sí, ¿no? Por supuesto, Vilma, muy bien. Profesora, yo a las justas si puedo hablar español y me voy a tener que aprender a hablar inglés. Es que es así. Tú cuando te vayas a vivir allá, así tú no lo quieras, forzosamente vas a tener que aprender a hablar el inglés. Y allá en Estados Unidos también la zona en donde tal vez no haya mayor impacto de migrantes, también se van a tener o se van a ver afectados porque van a tener que aprender a hablar el español. Entonces, aquí se da también un choque de convivencia de esas lenguas.
Y el otro, justamente este ejemplo va con el tema de migraciones, ¿no? Hay una convivencia. Y un claro ejemplo para poder entender esto es, por ejemplo, no sé si aquí tengo alumnos que son de Venezuela o son tal vez de otro país. ¿Tengo o no tengo? ¿Hay alguien aquí que sea de Venezuela? ¿No hay? Ya. Hubiese sido interesante que haya alguien por lo menos. Y sí, Leandro, en el tema de las migraciones, cuando los venezolanos llegaron aquí al Perú, ¿hubo o no hubo conflicto por el vocabulario que manejábamos? ¿Hubo o no hubo, chicos? ¿Conflicto a qué me refiero? A que el vocabulario que utilizan los venezolanos es un poco distinto al que nosotros tenemos. Profesora, pero ambos hablamos español. Sí, es cierto, ambos hablamos español, pero las jergas, los términos son distintos. Incluso hasta para llamar a las frutas, ellos lo conocen desde otro nombre y nosotros con otro nombre, ¿no? Mientras que para ellos tal vez una palabra es algo que significa X cosa, para nosotros esa misma palabra tiene otro significado. Entonces, cuando por el tema de la migración llegaron aquí los venezolanos, en un principio hubo un primer choque, ¿no? Porque nosotros nos costaba un poquito entender a lo que ellos se referían y viceversa, porque eso ha sido de ambos, no solo el peruano ha tenido que enfrentarse a eso, sino que también los venezolanos han tenido que ir adaptándose también a nosotros. Entonces, ahí está otro aspecto extralingüístico, que bueno, pues a la fecha, como que ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Como que ya hemos entendido y conocido un poquito más de su cultura y ellos de la nuestra, y como que nos hemos influenciado mutuamente. ¿No? Ahora el peruano, dentro de su vocabulario, a veces utiliza términos o jergas que eran de los venezolanos. Y los venezolanos también dentro de su vocabulario han aprendido jergas o términos que eran del vocabulario de los peruanos. Entonces hemos compartido, vamos a decirlo así, esos dialectos o esos choques y que bueno, pues hoy por hoy ya los manejamos muy bien. ¿No? Entonces, miren chicos, estos son los factores de coexistencia, estos son los factores que hacen posible que las lenguas puedan vivir en un mismo espacio con armonía, sin ningún tipo de problema. ¿Se entiende? ¿Se comprende hasta este punto? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? Ahora, un punto aquí. La diglosia, chicos. Profesora, ¿qué es la diglosia? Esa palabrita es nueva para mí. Supongamos que Marjorie habla español, pero también habla aymara, ¿ya? Supongamos. Marjorie, cuando está con su familia, puede utilizar cualquiera de esas dos lenguas, sea español o sea aymara, y se van a poder entender entre ellos, van a poder bromearse, jiji, jaja, etcétera. ¿No? Supongamos que eligen en su reunión familiar hablar en aymara. Todos hablan aymara en su casa. Entonces se entienden. Pueden dialogar, conversar, bromearse, informarse, etcétera. Pero Marjorie, cuando va a su trabajo, podrá hablarle a sus compañeros en aymara también y podrá comunicarse con claridad con todos. No, Miss, porque como yo no hablo aymara, yo hablo español, no, o sea, ellos no me van a entender ni yo les voy a entender a ellos. No vamos a Ex tener un diálogo entre nosotros. exacto. Supongamos, ¿no? Por eso estamos haciendo una suposición, ¿no? Supongamos, por eso no es un ejemplo. Mario habla aymara y español, domina ambas lenguas, ¿no? Supongamos. Con su familia ya se va a entender muy bien si habla en aymara. Pero si va a su trabajo y en su trabajo sus compañeros les hablen aymara, sus compañeros le van a quedar mirando y le van a decir, ¿qué me estás diciendo? No, porque sus compañeros solamente hablan español, no hablan aymara. Entonces, ¿a qué se refiere la diglosia? Que nosotros como hablantes tenemos que, en este caso, utilizar la lengua de manera adecuada. Si yo voy a referirme o a dirigirme a una autoridad o a mis compañeros de trabajo que solamente dominan el español, pues lógicamente si yo hablo dos lenguas, tendré que usar la lengua que compartimos. Y si con mi familia yo puedo usar mi otra lengua, pues bienvenido sea, hazlo, porque sí te van a entender y tú los vas a entender. A eso se refiere la diglosia, que tu uso de tus lenguas que tú sepas dominar va a depender del contexto o de las personas con las cuales tú te estés relacionando. ¿Se entiende, chicos?
Hasta aquí, ¿todo claro? Sí, listo. Me dan un like por ahí, si no pueden activar sus audios, un like. Y eso para mí es una confirmación. Perfecto, chicos. Voy avanzando entonces. Ahora, cuando nosotros hablamos de multilingüismo aquí en el Perú, ¿cómo estás, Bruno? Buenas noches. Tenemos que entender que tenemos lenguas amerindias, es decir, que su origen está aquí en nuestro territorio, el territorio americano. Y también tenemos lenguas no amerindias, es decir, que no tienen su origen aquí, sino que son del exterior. Dentro del Perú, chicos, nosotros tenemos 16 familias lingüísticas. Lógicamente, una familia es cuando hay miembros que la conforman. Esos miembros, en general, suman 68 lenguas aquí en nuestro territorio peruano. ¿Ya? La familia lingüística, recuerden que es un grupo, es una familia de lenguas, ¿ya? Es un grupo que comparten el mismo origen. Y en este caso vamos a revisarlas a través de este arbolito. Empiezo con las lenguas amerindias, que son las que tienen origen americano. Aquí tienen su centro de nacimiento, vamos a decirlo así. Tenemos lenguas andinas y lenguas amazónicas, ¿ya? Dentro de las lenguas andinas tenemos a dos familias, a la familia quechua, que tiene como lengua al quechua, y a la familia aru, que tiene como lenguas al jacaru, al cauqui y al aymara. ¿Correcto? El aymara, chicos, es una lengua andina. Por ahí en su examen les van a preguntar eso. Cuidadito, me marquen que es amazónica. El aymara es una lengua andina que pertenece a la familia aru, ¿ya? Eso por las lenguas andinas. Y por las lenguas amazónicas tenemos a 14 familias lingüísticas, chicos. ¿Cuáles son? ¿Quiénes son? Las que tenemos en el tablero de la derecha. La primera familia es el aragua, con su lengua culina. La otra familia, perdón, es el arahuaca, con las lenguas Ashaninka, Yanesha, Nomatsigenga, Chamicuro, Iñapari, Machigenga, Yine, Resígaro, Caquinte. La otra familia es los Bora, con su lengua Bora. La familia Caguapana, con su lengua Chayahuita y Jébero. La familia Kandoshi, con las lenguas Kandoshi y Shapra. La familia Huitoto, con las lenguas Huitoto o Caína. La familia Jíbaro, con la lengua Achuar, Xiguar, Aguaruna y tenemos a Anguavisa. La familia Pano, que tenemos como lenguas al Shipibo Conibo, al Cashibo Cacataibo, al Cachinawa, Matses Mayoruna, Yaminagua, Amahuaca, Capanagua. La familia Peba Yegua, que tiene a la lengua Yagua. A la familia Tacana, que tiene el S-Eja. A la familia Ticuna, con la lengua Ticuna. A la familia Tucano, con las lenguas Orejón, Secoya. La familia Tupi-Guaraní, con las lenguas Cocama, Cocamilla o Magua. Y la familia Záparo, con las lenguas Arabela, Iquito, Taushiro. Les pregunto, ¿conocían a estas lenguas? ¿Han escuchado de estas lenguas, chicos? No sé, por aquí tal vez tengo hasta alumnos que son de la selva, no sé, por ahí tal vez. Primera vez, entonces, para todos, ¿no? Profesora, ¿qué lenguas son esas? Nunca en mi vida las he escuchado. ¿No? Nunca en mi vida, profesora. Si les da curiosidad, tal vez, si quisieran conocer cómo son estas lenguas, con un poco de suerte, quizás en YouTube encuentren alguna entrevista a alguno de los habitantes de las partes amazónicas donde hablan alguna de estas lenguas. ¿Ya? No hemos tenido tal vez la suerte de tener contacto con estas culturas que dominan estas lenguas. Sería bonito, ¿no? Porque también es una forma de aprender el vocabulario, ¿no? Cómo es la pronunciación, etcétera. Entonces recuerden, chicos, dentro del Perú tenemos lenguas andinas
con 2 familias lingüísticas y lenguas amazónicas que tienen 14 familias lingüísticas. En total, si sumamos, entre lenguas andinas y lenguas amazónicas, tenemos 16 familias lingüísticas. ¿Listo? ¿Se entiende estas lenguas amerindias? ¿Se entendió las lenguas amerindias? Muy bien, Walter. Walter sí lo entendió. ¿Los demás, todo claro hasta aquí? Sí, ¿no? Perfecto. Así como hablamos de lenguas amerindias, también hablamos de lenguas no amerindias, es decir, que son lenguas que se originaron en otros países. Son lenguas extranjeras, pero que pese a ser extranjeras, nosotros las usamos, las aprendemos, las hablamos. Lenguas como el inglés, como el francés, como el alemán, como el italiano, como el chino, hasta como el español, porque el español en realidad su origen no es aquí, es en España, no es en la parte de Europa, en el continente europeo. Nosotros, chicos, somos muy buenos castellanizando términos. ¿A qué me refiero? Nosotros de los germanismos nos hemos quedado con las palabras guerra, vándalo y Alfonso. Son términos que no pertenecen a un vocabulario de lengua amerindia, sino que es el resultado del uso de una lengua del extranjero. Dentro de los arabismos, es decir, de los árabes, nosotros nos hemos quedado con la palabra alfombra, azúcar y jarra, que son en realidad palabras que tienen su origen dentro de eso, de esa cultura o de ese lugar. Y dentro de los anglicismos, nosotros nos hemos quedado con las palabras guachimán, champú y flashback. Lo hemos castellanizado. ¿Por qué? Porque guachimán en realidad deriva del inglés. Watchman, hombre que mira, hombre que vigila. Y nosotros, como somos muy buenos castellanizando, como les digo, ya lo hemos transformado al español y decimos guachimán. ¿Y a quién le decimos guachimán? Justamente a esas personas que están uniformadas cuidando los bancos, las oficinas, ¿no? Que están ahí en la puerta con sus varas, ¿no? Etcétera. Aguantando de pie 8 horas de trabajo. Ellos son. No a ellos les decimos guachimán. Pero en realidad esa palabrita es una palabra que ha sido ya castellanizada por nosotros, ¿no? Claro, las personas de seguridad le dicen, oye, mira ese guachimán, le dices, ¿no? Si no lo dices tú, lo debes haber escuchado, pero sí se utiliza. La palabra champú, profesora, se ha acabado el champú en mi casa, tengo que comprar otro. En realidad, el término es del inglés shampoo, pero nosotros ya lo castellanizamos. Champú, profesora. ¿No? Y es algo habitual, ya incluso tú vas al mercado, a la tienda, ¿no? Ah, mira, ese champú es nuevo, te dicen, ¿no? Nueva marca, nuevos nutrientes, qué sé yo. Entonces, estas lenguas amerindias, chicos y chicas también, nosotros lo tomamos del exterior, de países extranjeros, de lugares extranjeros, pero que aún así los aprendemos y los usamos. Ustedes, por ejemplo, aquí tienen clases de inglés. ¿No? Y están aprendiendo inglés. Es algo normal, no está mal, chicos. Pero esos idiomas son, pues, o pertenecen dentro de la clasificación de lenguas no amerindias. Así que ya saben, chicos. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte de las lenguas no amerindias? ¿Se comprendió? Profesora, yo quiero aprender a hablar portugués. ¿El portugués es una lengua amerindia o no amerindia? ¿Qué me dicen? Si alguien quiere aprender aquí a hablar portugués. ¿Amerindia o no amerindia? El portugués. ¿Qué me dicen? ¿Amerindia o no amerindia? ¿Qué opinan? Amerindia tiene su origen en el continente americano. No amerindia es del extranjero. Y el portugués pertenece a Brasil. ¿Amerindia o no amerindia? ¿Qué me dicen? Profesora, quiero aprender a hablar turco, profesora. No amerindia, correcto. Porque su origen no está aquí, está en otro lado.
Profesora, quiero aprender a hablar shipibo, profesora. Quiero aprender a hablar shipibo. ¿Lengua amerindia o no amerindia? El shipibo. ¿Amerindia o no amerindia? Muy bien, Marjorie. Amerindia. ¿Listo? Datos importantes y puntuales, chicos. Nosotros en la Constitución Política del Perú, yo asumo que todos en casa tenemos nuestra Constitución, aunque sea una chiquitita, está legislado en el artículo 48 que los idiomas oficiales son el castellano en las zonas donde predomine. Y también se considera al quechua, o bueno, se reconoce al quechua, al aymara y a otras lenguas aborígenes. Eso está legislado. No es una norma dicha al aire, sino que está avalado por nuestra constitución política. ¿Ya? Te dice además que la lengua quechua es el código amerindio con más hablantes en el continente y a su vez es la segunda lengua más hablada en el Perú. Si el quechua es la segunda lengua más hablada en el Perú, ¿quién es la primera? Sencillo. ¿Quién será la primera lengua más hablada en el Perú? Está fácil, ¿ah? El quechua es la segunda. ¿Quién es la primera? El español. Muy bien, Walter. Excelente. Efectivamente, Bruno. Muy bien. Walter, muy bien. Bruno y Leandro, correcto. Muy bien. Te dice además que la mayor cantidad de lenguas habladas en el país se encuentran en la selva y eso queda súper comprobado. Si ustedes se han fijado en el tablero del arbolito que les puse, ¿no? Para entender las lenguas andinas y amazónicas, lógicamente a simple vista se nota, ¿no? Porque en la Amazonía, a ver, ¿cuántas lenguas, o perdón, cuántas familias lingüísticas hay en las lenguas amazónicas? ¿Cuántas familias eran? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas familias lingüísticas tenemos en la Amazonía? 16 el total. Entre andinas y amazónicas son 16 lenguas. Pero en las amazónicas, ¿cuántas hay? ¿Cuántas familias lingüísticas hay? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay, chicos? Entre andinas y amazónicas hay 16, si sumamos ambos, sí. Pero ¿cuántas lenguas, perdón, cuántas familias hay solamente en la parte amazónica? ¿Cuántas? ¿Quién me dice? ¿Quién me responde? ¿Quién recuerda? ¿Quién tomó nota? ¿Cuántas familias, chicos, hay en la Amazonía? Muy bien, Leandro. 14. En la Amazonía hay 14 familias lingüísticas. En la andina solamente hay 2. ¿Ya? Ahora, aquí de amarillito hay algo, un refrán, bueno, no, una reflexión que les dice lo siguiente. Si una lengua llega a extinguirse, o sea, llega a desaparecer, también sufre esa consecuencia o esa misma suerte el pensamiento de la cultura, su cosmovisión, sus tradiciones, sus costumbres. Cuando una lengua muere, chicos, muere la cultura. Y actualmente nos menciona ahí que ya algunas de las lenguas que hemos ido mencionando a lo largo de la clase están en peligro de extinción, como lo es el cauqui y es el SEJ. Lastimosamente, nosotros como hablantes, por ignorar o por no valorar lo que tal vez tenemos aquí, estamos dejando de lado poquito a poquito nuestra cultura y eso en realidad a la larga tiene repercusiones, tiene consecuencias. Y una de ellas es justamente que los hablantes al disminuir, bajan y bajan y bajan y los pocos que quedan van a ir envejeciendo y van a ir muriendo. La lengua va a permanecer viva y la cultura también hasta que el último habitante de esa cultura viva. Basta que ese último habitante fallezca, toda la cultura se va a comer, ¿no? Y ya ha pasado. Entonces, dato importante, si en nuestras manos está
enseñar, no sé, profesora, yo soy muy, o sea, yo hablo quechua, ¿no? Y tú puedes enseñar el quechua a alguien, de tal vez a tus hijos, sobrinos, etcétera, hazlo, porque es la única manera en que nosotros vamos a asegurar que esa lengua no se pierda. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, consultas o algún comentario, chicos, por parte de ustedes? A ver, tal vez algo por ahí que quieran nombrar, tal vez un comentario final, algo que quieran tal vez compartir con sus compañeros. Ya. ¿Quedó claro entonces, chicos, qué es el multilingüismo, sus factores, las familias lingüísticas? ¿Se entendió todo claro, chicos? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Pregunto yo entonces, ¿ya? Y espero que podamos contestar. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué aprendimos el día de hoy, chicos? Sobre las multilingüísticas, Miss. Sobre el multilingüismo. Muy bien, Marjorie. Correcto, hemos hablado sobre el multilingüismo, no hemos mencionado qué factores son los que están ayudando o hacen posible esta convivencia, esta coexistencia. ¿Ya? En este caso, también hoy día de la clase salen también sabiendo que hay 16 familias lingüísticas, 2 que son andinas y 14 que son amazónicas, ¿correcto? Muy bien, chicos. ¿Cómo hemos aprendido sobre el multilingüismo, chicos? ¿A través de qué? De ejemplos. Marjorie, ok. A través de ejemplos, ¿no? Por ahí de datos, ¿no? Ejemplos, muy bien, Walter, ¿no? Un poquito ahí de reflexión, también imágenes, muy bien, Leandro, ¿no? Perfecto, claro que sí. ¿Y para qué les va a ser útil, chicos, haber aprendido sobre el multilingüismo? ¿Para qué les va a ser útil? Conocer sobre lo que es el multilingüismo, haber conocido estas familias lingüísticas, estas lenguas amerindias, no amerindias, y de la última reflexión que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Para qué les será útil? Para saber más de lo que tenemos en nuestras culturas. Ya, para conocer un poquito más, dice, nos servirá para poder aprender en algún futuro, dice, de todas nuestras lenguas. Sería lo bonito, ¿no? De poder aprender lo más que podamos de lo que podamos abarcar, ¿no? Sería algo interesante. Ya, muy bien. Ahora, cuando a ti te hablen y te digan, ¿por qué será que en el Perú el quechua, el español, el aymara, el inglés se habla, ¿no? Tú le dirás, ay, ya eso se debe al multilingüismo, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro país se pueden hablar diversas lenguas sin ningún tipo de problema. Ninguna lengua es superior a otra. Todas tienen el mismo rango de valor. ¿Listo? Entonces, nos quedamos con esa reflexión, chicos. Y más si viajamos a lugares que usan esas lenguas, dice, y así nos podamos comunicar mejor, por supuesto. ¿No? Si ustedes aprenden idiomas, qué mejor, porque eso es un bien para ustedes. Bien, chicos, agradecerles por el espacio de la clase del día de hoy. Cuídense bastante, los espero en la siguiente sesión. Recuerden que el día de mañana se están realizando el sorteo, así que conéctense. Sí, bonita semana, chicos. Hasta la próxima clase. Buenas noches. Cuídense, chicos. Chao, chao.